Ok, jóvenes, entonces vamos a repasar el día de hoy una clase que tiene pendientes grabarles que habla sobre los trastornos ácido-base. Entonces yo asumo que usted, eso también lo dan cuando uno es fisiología, uno aprende un poquito del trastorno ácido-base, así que esencialmente esto que vamos a ver hoy, yo espero que sea una especie de repaso que complemente los conocimientos que usted ya tiene con respecto a este módulo. Bien. Eso tiene que ver mucho con la parte de renal, porque el riñón al final del día, esto es un órgano que pues tiene muchas funciones y se encarga de regular gran parte de las variables que ocurren en el cuerpo. Por ejemplo, todo eso que hablamos nosotros, electrolitos, líquidos, todo eso ocurre principalmente a nivel renal. Y vamos a ver hoy en día que otra variable que el riñón participa en regular, porque no es el único protagonista, también va a ser el pH de la sangre, porque es un pH que si no se mantiene dentro del equilibrio, las funciones normales del cuerpo no se pueden realizar. Entonces, antes de partir a ver realmente qué es lo patológico per se, vamos a recapitular qué es lo normal. Entonces, importante es que usted conozca por lo general los valores que se tienen de referencia, que como siempre les digo, varían de laboratorio en laboratorio, pero por lo general siempre existen unos rangos que aplican de forma casi que universal. Bien, entonces lo importante es saber que el pH normal de la sangre de nosotros es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogenión en sangre. Cuando vemos esta concentración de hidrogenión, eso es igual a ácido, ¿ok? Hidrogenión en esta clase, en este escenario, vamos a referir a él como un ácido, ¿ok? Habiendo dicho esto, el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogenión. Eso puede parecer en papel algo complicado, ¿ok? O puede parecer algo difícil de entender, pero vamos a ir evaluando a lo largo de la clase cómo se digiere esto, ¿ok? ¿Qué significa esto, logaritmo negativo, etcétera? Bien, lo importante es que el pH nosotros, normal, ronda más o menos los 7.35 a los 7.45, ¿ok? En resumen sería más o menos un 7.4. Ese es el pH normal de la sangre. Ese es el pH que nosotros debemos tener en condiciones normales. Todo lo que sea menor de eso es ácido, ¿ok? Eso es lo que quiere decir el logaritmo este. Entre más ácido, menor va a ser el pH, ¿ok? Todo lo que va debajo de 7.4, 7.35, eso es muy ácido. Y todo lo que va arriba de esa cifra es un pH que va a ser básico o alcalino, ¿ok? Recapitulando en ese sentido, un aumento del pH sería una alcalemia o una alcalosis. No son lo mismo, por cierto, ¿ok? Eso todo en fisiología, la diferencia entre alcalosis, alcalemia, perdón, acidosis, acidemia. Yo no voy a entrar en detalle de eso porque la verdad es que eso toma mucho tiempo y una cuestión semántica. Pero lo importante es que usted sepa, un pH alto es básico o alcalino, mientras que un pH bajo o disminuido es un pH que va a estar ácido, ¿ok? Realmente nosotros no somos organismos estáticos, constantemente se van alterando nuestras variables de nuestro cuerpo. Se altera el nivel de sodio, se altera el nivel de potasio, se altera el nivel de agua, también se altera el pH constantemente. Pero ¿qué ocurre? Nuestro cuerpo siempre va a tener mecanismos compensadores para poder corregir estas situaciones. Sin embargo, estos estados de acidosis o alcalosis se dan cuando la variación en el pH sí es patológica, ¿ok? Entonces, eso sí, entonces supera la capacidad del cuerpo de compensar y entonces viene la enfermedad, ¿ok? Entonces, hemos dicho que el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogenión. Eso quiere decir que mi pH va a disminuir a medida que hay mayor concentración de ácido. O sea, cuando hay más ácido, el pH disminuye. Y lo contrario también aplica, ¿ok? Si el ácido baja, o sea, si la concentración de hidrogenón cae, entonces el pH va a subir, ¿ok? El cuerpo va a estar en un estado más alcalino o más básico, por así decirlo. Un segundito.
Bien, como hemos repetido en varios cursos o en varios módulos de este curso, nuestro cuerpo siempre va a tratar de compensar. Siempre que tiene algo anormal, el cuerpo va a buscar la forma de llegar a que se regule eso para que las posibles variables se mantengan en un equilibrio. Lo mismo ocurre con el equilibrio ácido-base. Cuando hay una perturbación de ese estado, el cuerpo va a tratar de compensarlo. Y se da gracias a estos elementos, ¿no? Al bicarbonato, al hidrogenión, también se da gracias al agua y a el dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, tu cuerpo por lo general trata de manejarse en niveles cercanos al 7.4. En ese punto, tu cuerpo es completamente capaz de compensarlo, siempre y cuando nuestros mecanismos de compensación estén íntegros. El problema ocurre cuando el pH se aleja de ese centro. Entonces, ahí la compensación sí es más difícil. Entonces, ahí sí viene entonces la compensación patológica. ¿Ok? Entonces, nuestro cuerpo tiene mecanismos para compensar ese trastorno ácido-base. ¿Cómo lo logra? Esto cambiando los niveles de bicarbonato, de dióxido de carbono o de hidrogenión, dependiendo de la situación. A lo largo de la clase vamos a ir repasando cómo el cuerpo hace esto. Entonces, ¿qué órganos son los encargados de regular estos elementos? Bueno, los pulmones pueden manipular el nivel de CO2 y del mismo modo, los riñones pueden manipular el nivel de bicarbonato. ¿Okay? Gracias a la manipulación de esos elementos, nuestro cuerpo puede compensar ciertos trastornos ácido-base siempre y cuando esté dentro de los límites compensables, por así decirlo. Bien. En este sentido, repito, los riñones y los pulmones son los compensadores centrales de los trastornos ácido-base. Y como dice aquí, ¿no? Por supuesto, también cuando hay trastorno ácido-base, esos órganos también van a estar involucrados. De forma secundaria, el tracto gastrointestinal también puede influir. ¿Okay? Vamos a ver cómo ocurre eso a lo largo de la clase. Es lógico, ¿no? Tú sabes que tu estómago produce ácido, o sea, hidrogenión, para poder degradar las cosas que te comes. Entonces, si tú comienzas a vomitar mucho, entonces, de una forma incoercible, porque tiene que ser una cuestión bárbara, una cuestión muy, muy, muy marcada, entonces, cuando eso ocurre, tú vas a perder de forma directa ácido, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Tu cuerpo, obviamente, a menos que sea una cuestión, pues, muy, muy marcada, tu cuerpo debe tener los mecanismos necesarios para compensar esa pérdida de ácido. Otra cosa que puede ocurrir es a nivel duodenal, ¿ok? En el duodeno, a nivel gastrointestinal, existe una gran concentración de bicarbonato. Por ejemplo, ponte que tú te comes ahorita una hamburguesa, ¿ok? Masticas, tragas, eso llega a tu estómago y entonces en tu estómago ahí es como una lavadora, ¿ok? Ahí se mezcla todo lo que tú comiste en la hamburguesa, se mezcla con el ácido. Entonces, ¿qué ocurre una vez que ya digeriste adecuadamente? Ese ácido con esa comida digerida pasa entonces al duodeno. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es muy ácido. En ese punto, ese ácido hay que neutralizarlo. ¿Y esa neutralización cómo se logra? Gracias al jugo pancreático. ¿Okay? El jugo pancreático es rico en bicarbonato. Entonces, cuando tú estás comiendo y digiriendo, que llega entonces ese contenido ácido del estómago hacia el duodeno, en ese momento el duodeno, el páncreas bota su o secreta su jugo pancreático, que es rico en bicarbonato, entre otras cosas, enzimas, etcétera, que ayudan a la digestión, y entonces ese bicarbonato va a neutralizar ese contenido ácido del estómago. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si el paciente tiene diarrea, podemos extrapolar que gran parte de ese ácido se va a perder. Perdón, gran parte de esas bases se va a perder. Y si yo pierdo muchas bases, entonces eso me puede llevar como resultado a una acidosis. ¿Ok? Entonces, lo contrario ocurre. Si una persona está vomitando y está perdiendo ácido, si yo pierdo ácidos, el cuerpo queda en un estado muy básico. Y entonces, si no hay corrección, si no hay compensación, el resultado será una alcalosis. Un segundito.
Dame un segundito. Déjame revisar una cosa que al hospital y sigo. A ver qué fue lo que pasó. Ok, ahora sí, regresamos, ¿no? Entonces, dijimos en la diapositiva anterior que los pulmones y el riñón son los principales generadores y también compensadores de cualquier potencial trastorno ácido-base, ¿ok? Son como una parejita. Cuando uno comete un error o cuando uno falla, el otro va a compensarlo. ¿Okay? Míralo como, imagínatelo como una parejita. Entonces, por ejemplo, si la causa del trastorno ácido-base es respiratorio, ¿ok? Ya son acidosis o una alcalosis, ambos escenarios aplican, el que va a compensar es el riñón. Y lo contrario también aplica. Cuando la causa del trastorno ácido-base es renal, entonces el pulmón va a ser el que compense. O sea que la compensación va a ser respiratoria. Bien, ¿cómo el pulmón va a regular un trastorno ácido-base? Bueno, eso lo logra gracias a que él puede manipular el CO2. Entonces, unas máximas o unos principios de los trastornos ácido-base es que en la acidosis respiratoria nosotros vamos a tener que hay aumento del CO2, ¿ok? Mientras que en la alcalosis respiratoria va a haber disminución del CO2, ¿ok? La contraparte de esto sería los riñones, ¿ok? ¿Cómo el riñón influencia en el trastorno ácido-base? Bueno, esto lo logra gracias a el bicarbonato, ¿ok? Cuando hay un aumento de bicarbonato, ya sea porque el riñón lo está reteniendo o porque está excretando menos, la cosa es que el cuerpo se está quedando lleno de bicarbonato. Entonces, eso te va a llevar a una alcalosis, en este caso una alcalosis metabólica, ¿ok? Mientras que si el paciente por alguna razón está perdiendo mucho bicarbonato, entonces el cuerpo se va a quedar desprovisto de bicarbonato y entonces eso es un escenario donde se puede dar entonces una acidosis, en este caso sería de tipo metabólico, ¿ok? Entonces, lección de esto, los principales reguladores son el kidney, que es el riñón, y los pulmones. Ay, que me están escribiendo intensamente, parece.
Bien, siguiendo con la idea esta, entonces cuando hay una alteración de tipo metabólico, ¿ok? Cuando el riñón falla o el riñón es la causa del problema, la responsabilidad de compensar es del pulmón, ¿ok? Entonces, ¿cómo el pulmón compensaría? Él compensaría cambiando los niveles de CO2 de una forma proporcional a cómo el riñón cambia los niveles de bicarbonato. Bien, una forma de ver esto es, por ejemplo, en una alcalosis metabólica. Digamos que en la alcalosis metabólica el paciente está reteniendo bicarbonato, o sea, sus niveles de bicarbonato van a ser altos. Entonces, ¿cómo el cuerpo va a compensar este exceso de bicarbonato? O sea, que tienes que contrarrestarlo. ¿Y cómo lo contrarrestas? Aumentando los niveles de CO2, ¿ok? ¿Y cómo el pulmón logra eso? Bueno, reteniendo CO2, porque el CO2 vamos a ver que, palabras más, palabras menos, se traduce en ácido, ¿ok? Entonces, ese CO2 que es ácido va a tratar de contrarrestar, o la palabra correcta es compensar ese exceso de bicarbonato. Lo contrario también aplica, ¿ok? Nuestros riñones también tienen la función de compensar si existe alguna anomalía que se está generando a nivel pulmonar o respiratorio. ¿Cómo se logra esto? Alterando o cambiando los niveles de bicarbonato en una forma proporcional a cómo el pulmón está alterando el CO2, ¿ok? El escenario de esto sería en el contexto de una alcalosis, por ejemplo. Bien, en este caso, una alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria quiere decir que el CO2 es bajo, ¿ok? El CO2 es bajo. Un segundo, me están chateando acá de nuevo. Bien, ahora sí, no es difícil la clase a esta hora. Bien, regresando al ejemplo, hay una alcalosis respiratoria, ¿ok? Por lo tanto, la concentración de CO2 es baja, ¿ok? El paciente está en un estado básico. El paciente, por así decirlo, necesitaría ácido para compensar, pero el cuerpo no produce ácido como tal. El cuerpo lo que hace es, vía el riñón, eliminar el exceso de bicarbonato, ¿ok? El riñón se encarga de eliminar el exceso de bicarbonato de manera que los dos niveles estén bajos, de manera que tanto el CO2 como el bicarbonato sea bajo, y entonces eso es lo que va a representar la compensación de este tipo de trastorno ácido-base, ¿ok? Lo importante es la parejita, pulmón y riñón. Entonces, cuando un nivel se altera, la contraparte lo compensa. ¿Sí? Eso vamos a ir viéndolo un escenario uno por uno. Bien. Una cosa o un concepto importante para entender cómo ocurren estas alteraciones del pH, esto es explicado por la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Okay? En esencia, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pues eso es un término como de química orgánica o de bioquímica, que probablemente en este momento a mí se me sea un poco difícil de explicar por la limitación de que no sea presencial. Bueno, lo importante es que no les voy a pedir que se sepan cómo manipular esta ecuación, pero es que es importante que usted sepa cómo se da para que entienda por qué existen alteraciones del pH. Mira, de forma normal, tiene que haber un balance entre la relación de bicarbonato y CO2. La relación tiene que ser proporcional, o sea, tiene que ser una relación que sea de 1, ¿ok? Por lo tanto, ese logaritmo, cuando esto está en equilibrio, quiere decir que el pH está en equilibrio. ¿Qué ocurre? Si alguna de estas variables se altera, ¿okay? Ya sea el bicarbonato o el CO2, la relación cambiaría de 1. Y si esa relación cambia de 1, eventualmente eso va a cambiar el pH. Ya, hasta ahí es lo que me interesa que usted sepa de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Que cuando cambia el bicarbonato o cuando cambia el CO2, el resultado va a ser un cambio en el pH. ¿Ok? Entonces, la meta es regresar esta relación a 1. Que la concentración de bicarbonato sea proporcional a la concentración de CO2 para que entonces la relación llegue a 1 y el pH se mantenga en equilibrio. ¿Ok? Parece un poco complicado, pero no lo es. Vamos a ver cómo desarrollamos eso
en las próximas diapositivas. ¿Okay? Llegamos, por ejemplo, que sube la concentración de CO2. Entonces, la contraparte es que suba también la concentración de bicarbonato. De esta manera, las cosas se mantienen en equilibrio. Lo contrario también aplica, ¿ok? Si la concentración de CO2 baja, entonces la compensación tiene que ser que la concentración de bicarbonato también baje, ¿ok? O sea, cuando una cosa sube, la otra sube, y cuando una baja, la otra también baja. Eso mantiene la relación en 1 y eso mantiene el pH en equilibrio, ¿ok? Son como una parejita. Bien, ¿cómo podemos explicar esto con un ejemplo? Digamos que el paciente tiene una alcalosis metabólica. O sea, por alguna razón, el tipo tiene un aumento de bicarbonato, ya sea porque está reteniendo bicarbonato o porque hay una disminución en la excreción de bicarbonato. El efecto neto es que el bicarbonato es alto. Entonces, ¿cómo los pulmones compensan esto? Bueno, si el bicarbonato sube, el CO2 también tiene que subir. Por lo tanto, la compensación respiratoria es el aumento del CO2 que por lo general se logra reteniendo CO2. ¿Okay? Otro escenario sería en una alcalosis respiratoria. En una alcalosis respiratoria, el paciente tiene poco CO2. De alguna forma, el tipo está eliminando mucho CO2. La cosa es que el efecto neto es que el CO2 va a estar disminuido. ¿Okay? Entonces, ¿cómo el riñón compensa esto? Bueno, si CO2 baja, bicarbonato también tiene que bajar para que la relación se mantenga proporcional. Por lo tanto, cuando hay alcalosis respiratoria, la compensación renal es eliminar bicarbonato. Y esto se logra secretando ese bicarbonato. ¿Ves que no es tan difícil tampoco la cosa? ¿Okay? Lo importante aquí es la compensación, ¿ok? El órgano compensador se encarga de manipular su respectivo elemento para que compense, valga la redundancia, lo que está ocurriendo del otro lado, ¿ok? En este caso, el riñón manipula bicarbonato y el pulmón manipula CO2, de manera que lleven el asunto hacia un respectivo equilibrio. ¿Y cómo llegan a ese respectivo equilibrio? Haciendo que la sustancia vaya en la misma dirección de lo que está causando la anomalía inicial. Repito, si bicarbonato sube, CO2 también tiene que subir y viceversa. Si bicarbonato baja, CO2 también tiene que bajar y viceversa. Esa es, en términos simplificados, cómo debe ocurrir la compensación. ¿Okay? Vamos a ir desarrollando, repito, esos conceptos con sus respectivos ejemplos a lo largo de la clase. Bien, si entendemos eso, vamos a ver, por ejemplo, como un fenómeno como la acidosis respiratoria, cómo se da a nivel fisiológico y a nivel bioquímico, y también podemos nosotros extrapolar o sospechar cuál será la respectiva compensación. Entonces, ahora sí vamos a ver cada uno de los ejemplos uno por uno. ¿Okay? Un poquito de agua y sigo. El primer ejemplo que vamos a desarrollar nosotros es la acidosis respiratoria. ¿Okay? ¿Qué ocurre en la acidosis respiratoria? Esto es una acidosis, ¿okay? O sea que el pH va a estar bajo, que va a ser causado por un aumento en el CO2. ¿Okay? En la acidosis respiratoria hay un aumento en el CO2. Entonces vamos a pararnos aquí. ¿Okay? Aquí en este ejemplo A, que es un ejemplo del libro. ¿Okay? Ese ejemplo nos dice que el CO2 está alto en la acidosis respiratoria. ¿Ok? Entonces el cuerpo va a tratar de buscar el equilibrio moviendo esta reacción acá hacia la derecha. ¿Ok? Cuando tú mueves esa reacción a la derecha con un exceso de CO2, el resultado neto va a ser que el hidrogenión va a aumentar. ¿Ok? ¿Cómo yo le resumo esto? Esto se resume en que CO2 al final del día, por varias reacciones químicas, va a producir ácido. ¿Ok? Cuando yo retengo CO2, el exceso de CO2 produce ácido. ¿Ok? Por lo tanto, la retención de CO2 va a producir también la producción de exceso de ácido y entonces eso me va a llevar a una acidosis. Esa es la explicación de por qué retener CO2 se traduce en una acidosis respiratoria. ¿Ok?
¿Quién es el causante de esta acidosis respiratoria? Bueno, el pulmón. Por lo tanto, la compensación tiene que ocurrir a nivel renal, ¿ok? Vamos a leer aquí esta capita en verde. Dice aquí, si el hidrogenión es alto, ¿cómo los riñones amortiguarían o compensarían esto? ¿Ok? El paciente está harto de CO2 y harto de hidrogenión, ¿ok? Está lleno de ácido. Entonces yo tengo que pelear contra ese ácido. ¿Y qué pelea contra el ácido? El bicarbonato, ¿ok? El riñón comienza a retener bicarbonato de manera que ese bicarbonato, pelee con hidrogenión y entonces se cancele uno con otro. De manera que eso lleve al pH a eventualmente un equilibrio, ¿ok? El bicarbonato es el buffer o el amortiguador de ese hidrogenión. Entonces, lección hasta este punto con esto. Vimos aquí que la alteración de la acidosis respiratoria es aumentar CO2, ¿ok? Por lo tanto, la compensación va a ser el aumento de bicarbonato. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch se cumple en este escenario. Bien. Entonces, aquí abajito está el resumen de esto. Si yo tengo un aumento del CO2, eso va a llevarme a un aumento del ácido, ¿ok? Eso me va a llevar a una acidosis respiratoria. Por lo tanto, la compensación va a ser a nivel renal, con aumento del bicarbonato, ¿ok? ¿Cómo se traduce eso? En la acidosis respiratoria, el pH va a estar bajo, o sea, va a estar menor de 7.35, ¿ok? ¿Cómo se produjo esto? Porque el CO2 va a estar elevado y por lo tanto la compensación a nivel renal va a ser un aumento del bicarbonato, ¿ok? Ves que ambos están elevados y se cumple la ecuación que discutimos en diapositivas anteriores. Parece complicado, pero en verdad no lo es tanto. Bien. Ahora sí con ejemplos prácticos. Bueno, ¿y por qué está ocurriendo esto? ¿Qué causa esa acidosis respiratoria? ¿Ok? ¿Por qué esa persona tiene tanto CO2? ¿Qué es el problema? El problema es el CO2. ¿Qué está ocurriendo con ese individuo? Que el tipo está harto de CO2. Bien. Pensando un poquito, hay varios escenarios. Puede ser que el paciente esté produciendo mucho CO2, lo que es raro, ¿ok? Puede ser que el paciente esté inspirando demasiado CO2, que también es raro, o puede ser que el paciente esté disminuyendo la expiración de CO2, o sea, que el tipo se está quedando con todo ese CO2 para él. Perdón. Perdón. O sea, que el tipo está reteniendo CO2. Ese escenario sí es un poco más común. Bien, ¿cómo puede ocurrir esto? Sobreproducción de CO2 es raro, se da con un paciente críticamente enfermo, un paciente que está muy golpeado, un paciente que está en un estado hipercatabólico, pues eso es bastante raro. Eso no lo vamos a tocar porque eso es, repito, es muy raro. Por ejemplo, puede ser que el aire que yo respiro está viciado, está harto de CO2 y por lo tanto yo estoy respirando CO2. Eso también es raro. Lo que sí es común es que el paciente tenga una disminución en expiración de CO2. Esa sí es la causa más común de acidosis respiratoria. Por ejemplo, aquí no tengo la cámara porque... Pero bueno, ni modo, imagínense. Yo ahorita respiro, inspiro y expiro. Inspiro y expiro. Inspiro oxígeno y expiro CO2. Pero ¿qué pasa si dejo de expirar? ¿Ok? Si dejo de expirar por alguna razón, todo el CO2 se va a quedar alojado dentro de mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, si yo no boto ese CO2 y todo me lo quedo para mí adentro, entonces al final del día, eso se va a traducir en una potencial acidosis respiratoria. La pregunta es aquí, ¿y por qué mi pulmón tiene problema para expirar? ¿Por qué mi pulmón me está reteniendo CO2? Bueno, entonces esto se conecta con las otras clases que hemos visto hasta el momento. ¿Ok? Puede ser que el paciente tenga una enfermedad pulmonar que hacen que el paciente esté obstruido, ¿ok? Y que por lo tanto él no pueda botar ese CO2, como el enfisema o la bronquitis crónica o, ¿por qué no, el asma? ¿Ok? Puede ser que el paciente tenga un daño o una alteración a nivel de la caja torácica que le impidan expirar, ¿ok? Como por ejemplo una enfermedad restrictiva muy marcada o un neumotórax. En el neumotórax los movimientos ventilatorios son prácticamente difíciles e imposibles dependiendo de la severidad, ¿ok?
O, por ejemplo, regresando a la idea de la enfermedad restrictiva, puede que el paciente tenga un problema con el músculo respiratorio, como bien nosotros vimos en el taller que hablaba sobre creo que era respiratorio, sí, casualmente el músculo respiratorio, cuando vimos la miastenia gravis, ¿ok? Que es una enfermedad autoinmune donde la comunicación entre la neurona y el músculo esquelético se altera, ¿ok? Si el músculo esquelético es el diafragma, entonces el paciente, el diafragma, por así decirlo, se le queda paralizado, ¿ok? Y si el diafragma está paralizado, el paciente no puede eliminar el CO2, ¿ok? Entonces, eso puede ser una potencial causa de una acidosis de tipo respiratorio. Bien, interesante esto, ¿eh? Este tema es bonito. La contraparte sería la alcalosis respiratoria, ¿ok? Ya vimos bastante en el ejemplo anterior cómo ocurre la acidosis respiratoria. Vimos que ocurre porque el paciente se está quedando con todo el CO2. El tipo está reteniendo CO2, ¿ok? Y por lo tanto el tipo eventualmente se va a poner acidótico. Pero la contraparte es la alcalosis respiratoria. En alcalosis respiratoria hay un aumento en la expiración de CO2. O dicho otras palabras, el paciente está eliminando demasiado CO2, ¿ok? Por lo tanto, si el paciente elimina mucho CO2, o sea, el CO2 le podemos decir que el CO2 es ácido, ¿ok? Al final del día. Si el paciente elimina mucho CO2, entonces el paciente está eliminando mucho ácido, ¿ok? Y si el paciente elimina mucho ácido, el cuerpo se queda en un estado alcalino, en un estado básico. Por lo tanto, el pH va a aumentar. Y eso se traduce entonces en una alcalosis. En este caso, una alcalosis respiratoria, ¿ok? Entonces, aquí el problema es pulmonar, el problema es respiratorio. O sea, ese acto de eliminar tanto CO2 va a llevar a que también, por así decirlo, el ácido sea eliminado y por lo tanto el pH va a aumentar. El paciente va a estar básico, va a estar en una alcalosis, ¿ok? Entonces, la compensación va a ser ¿dónde? La compensación va a ser a nivel renal, ¿ok? Lo que va a hacer el riñón es eliminar bicarbonato, porque si el cuerpo ya está muy básico, entonces yo voy a eliminar el exceso ese de bases para tratar de llevar este asunto a un equilibrio, de manera que el tema sea lo menos básico posible. Entonces vuelve la reacción o la ecuación de Henderson-Hasselbalch vuelve a cumplirse, ¿ok? En la alcalosis respiratoria, el paciente está eliminando mucho CO2. O sea, el CO2 va a estar bajo. Por lo tanto, la compensación va a ser bajar el bicarbonato, ¿ok? Resumiendo esto, en la alcalosis respiratoria va a haber disminución del CO2. Por lo tanto, eventualmente va a haber disminución del ácido. La traducción de eso va a ser una alcalosis, en este caso tipo respiratoria. Y la compensación va a ser renal, ¿ok? La compensación, ¿cuál es? Que el riñón elimine más bicarbonato. Por lo tanto, en esta alcalosis respiratoria, el pH va a estar alto, va a estar aumentando, ¿ok? O aumentado, mejor dicho. Eso quiere decir que el CO2 tiene que ser bajo. El tipo está eliminando mucho CO2 y la compensación a nivel renal es eliminar entonces la base, eliminar el bicarbonato. Bien, pregunta importante aquí sería, ¿y por qué hay una disminución de CO2? ¿Qué está ocurriendo que el paciente esté eliminando CO2? Bueno, lo podemos comparar con el ejemplo anterior. El ejemplo anterior es que yo estoy reteniendo CO2, o sea, que yo inspiro y me quedo con todo ese CO2 para mí. Eso me llevaría a una acidosis. Pero aquí está ocurriendo lo contrario. Aquí lo que está ocurriendo es que el paciente va a eliminar CO2, o sea que yo estoy botando, o sea, estoy lavando mucho CO2. Un ejemplo de esto ocurre, por ejemplo, si yo hiperventilo, ¿ok? Como dice aquí, hiperventilar. Cuando yo hiperventilo, adquiero mucho oxígeno, pero también elimino mucho CO2. Obviamente, eso puede ocurrir en situaciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, si yo comienzo a correr o a hacer ejercicio muy vigoroso, puede que yo hiperventile, pero bueno, no me va a llevar a una alcalosis respiratoria porque no es que yo voy a estar así todo el tiempo, ¿ok? Eventualmente me voy a cansar, mi respiración va a regresar a lo basal y entonces se va a compensar esa
pérdida de CO2, ¿ok? Otro ejemplo también ocurre un paciente que vive en una altitud muy alta, ¿ok? Como hay poquito oxígeno, el paciente tiene que respirar con mayor frecuencia para poder captar ese poquitito de oxígeno y entonces poder compensar, ¿ok? Este es un ejemplo de un estado donde el paciente esté hiperventilando de forma fisiológica. Bien, un ejemplo bonito de eso es, por ejemplo, yo estoy seguro que alguno de aquí ha viajado a Bogotá, ¿ok? Y el que no lo ha hecho, lo exhorto a que lo haga. Es un lugar que es bonito, queda cerca, el boleto es relativamente barato y en verdad es económico en comparación con Panamá. O sea que el que ha ido bien y el que no ha ido, lo exhorto a que vaya y conozca. El clima es diferente, hay otras cosas. La verdad que es un buen paseo y es facilito llegar y el boleto es relativamente barato, el boleto de avión. Es más, publicidad gratis, vayan con Wingo. En verdad, pues, vale la pena. Yo lo he utilizado y en verdad con una sola maleta, pues vale la pena. Bien, publicidad gratis, ¿no? Porque como si iban a dar algo al respecto. Todo el mundo que va a Bogotá ha tenido que subir al Cerro Montserrat, que lo que pasa con Bogotá es que Bogotá es altísimo, ¿ok? 2000 metros y tanto más por encima del nivel del mar, mientras que en Panamá nosotros estamos a nivel puro del mar, o sea, cero. Vivimos al ladito del mar. Entonces, cuando subes a ese Cerro Monserrate, tú le añades una buena cantidad de metros más a la altura basal de Bogotá. Entonces, la gente que vaya y no está acostumbrada, caminar cuesta y uno se cansa muy rápido. ¿Por qué? Porque allá tan alto la concentración de oxígeno es más baja. Por lo tanto, hay menos oxígeno y mi cuerpo tiene que aprovechar ese oxígeno lo más posible. ¿Y cómo lo logra el paciente o el individuo en este caso, porque no es que está enfermo? Lo logra respirando más rápido. ¿Cuál es el problema? Yo me pongo a caminar por ahí y cuando yo camino, mi cuerpo, mis músculos esqueléticos se ponen a demandar más oxígeno. ¿Y cómo obtengo más oxígeno? Bueno, respirando más. Entonces tú estás allá caminando y de repente estás cansado, ¿ok? Te cansas porque respiras muy rápido. En ese momento tú estás adquiriendo mucho oxígeno, pero también estás lavando buco CO2, ¿ok? Quizás en un escenario extremo llegas a una alcalosis, pero tu riñón compensa. Otra cosa importante, tú no es que te quedas allá todo el día, eventualmente te cansas, descansas, te sientas o te quedas quieto y ya tu cuerpo se descansa y ya dejas de respirar tan rápido, ¿ok? O sea, no es que es eterna esa hiperventilación, o sea, al final del día te cansas y ya dejas de eliminar tanto CO2. Algo similar también discutimos con anemia, pero bueno, eso no lo voy a repetir porque eso ya lo discutimos, si no me equivoco, en uno de los talleres. Eso sería una hiperventilación fisiológica que en papel te lleva a disminución en los niveles de CO2. Lo que sí nos puede llevar a una hiperventilación patológica, por ejemplo, es la intoxicación por estos medicamentos, ¿no? Como los salicilatos, que son pues la famosa aspirina. Un paciente que está muy ansioso, el tipo está asustado porque chuleta quemó a la novia y la novia había testigos y el man sabe que se van a dar cuenta. Entonces el tipo está ahí, se toma una espina. El tipo está que chuleta. El tipo, si pudiera meterse un tiro, se mete un disparo, asustado. Bueno, mucha ansiedad te puede llevar también a una necrosis respiratoria. Esto ocurre más que todo en un paciente psiquiátrico, por ejemplo, también puede pasar eso, ¿ok? Está, respira, 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 el tipo está asustado, o sea, el tipo tiene un estado mental de fondo que lo lleva a eliminar demasiado CO2. O, por ejemplo, una patología pulmonar que hace que el paciente tenga que respirar mucho, ¿ok? Entonces, eso lleva a una alcalosis respiratoria, porque hay demasiada eliminación de CO2, ¿ok? El paciente está hiperventilando. A veces es fisiológico, a veces es patológico. En ese sentido, el asma es un poco paradójica. En un inicio, el asma puede ser una causa de acidosis respiratoria, porque sabemos que el asma es una enfermedad tipo obstructiva, pero también eventualmente te puede llevar una alcalosis al paciente en este caso, porque el paciente va a tratar de hiperventilar, ¿ok? Va a tratar de hiperventilar en un principio para poder adquirir más oxígeno. ¿Qué ocurre? Hiperventila un rato, ¿vale? Te vas a cansar, porque eso cansa, ¿ok? Eventualmente los músculos, así como tú te cansas de correr y paras para respirar, los músculos de la respiración, el diafragma, los intercostales, los músculos abdominales,
también se cansan, ¿ok? El cuerpo no es infinito la cantidad de energía. O sea, uno se cansa. Y cuando te cansas, el paciente comienza a respirar más lento, ¿ok? Entonces, en ese entonces, puede comenzar a retener CO2 y entonces eso lo puede llevar eventualmente a una acidosis tipo respiratoria, ¿ok? Interesante, ¿qué es esto? Bien, vamos a tomar un descansito aquí y vamos a seguir más adelante con la alcalosis, en este caso la parte metabólica.
Continuemos entonces. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho nosotros, Esto de trastorno ácido-base en función del CO2 y los pulmones. ¿Ok? Vemos que el problema es que los pulmones manipulan el CO2 y el CO2 se altera. Y dependiendo de la alteración, eso me va a causar ya sea una acidosis o una alcalosis, dependiendo de. Y también vimos que la compensación respectiva va a ser a nivel renal. Entonces, ahora vamos a ver la contraparte que ocurre a nivel del riñón. Y vamos a comenzar hablando de la alcalosis metabólica. ¿Okay? En esta alcalosis metabólica, el pulmón es inocente. El pulmón no es el problema. Realmente, la alcalosis metabólica tiene que ocurrir en el contexto de estos dos escenarios. Por ejemplo, por alguna razón, perdón, se está perdiendo mucho ácido. Se está perdiendo mucho hidrogenión. Si pierdes mucho hidrogenión, lo que se queda del cuerpo es mucha base. Entonces el paciente te va a hacer una alcalosis, ¿ok? O lo contrario, es que el paciente por alguna razón esté reteniendo mucho bicarbonato, ¿ok? Entonces ambos escenarios pueden llevarte a una alcalosis metabólica. Bien, vamos primero a ver el escenario donde el paciente está perdiendo ácido, ¿ok? Entonces vemos que una forma en la que el paciente pueda perder ácido es a nivel renal. Puede que el riñón esté desperdiciando mucho ácido o mucho hidrogenio. Y entonces aquí participa una hormona que usted, si no conoce, ya ha escuchado bastante en este curso, que es la aldosterona. ¿Ok? O sea, conocemos la aldosterona bien de las otras clases, donde sabemos que la aldosterona se encarga de reabsorber sodio y también de secretar potasio. Pero otra función de la aldosterona que quizás no hayamos mencionado hasta este punto es que la aldosterona también se encarga de secretar hidrogenión, o sea, de secretar ácido. ¿Ok? Entonces, si la aldosterona está actuando con mucho ímpetu, o sea, si la aldosterona está aumentada, pues todas estas acciones se van a aumentar. Entonces, si hay un hiperaldosteronismo, entonces va a haber una mayor secreción de ácido, lo que se puede traducir al final del día en que el paciente pierde mucho ácido, el cuerpo se queda en un ambiente básico e inevitablemente eso al final del día, si no se compensa, me puede llevar a mí a una alcalosis. Por supuesto, si hay un hiperaldosteronismo, también se van a alterar tanto el sodio como el potasio. El paciente te puede hacer una hipernatremia y también te puede hacer también una hipocalemia. Si no me equivoco, esos escenarios sí los hemos discutido nosotros en su respectiva clase. Sabes que la aldosterona también tiene muchas funciones, no solamente el sodio, sino que también tiene que ver con otros iones. Bien. Otro escenario en el cual podemos ver alcalosis metabólica también puede ser por un tema de movimiento de hidrogenión hacia adentro de la célula. ¿Ok? Creo que esto lo discutimos cuando vimos el tema del potasio. ¿Ok? Vimos que las células se encargan de movilizar cosas entre sus compartimientos, ya sea intracelular y extracelular, con la intención de llegar a ciertos equilibrios. ¿Ok? Entonces, el hidrogenio participa en estos movimientos entre compartimientos. Y su pareja para ese intercambio es el potasio, ¿ok? Entonces, cuando el potasio se altera, ¿okay? Cuando hay una alteración en el balance de potasio, el potasio se mete o se saca adentro de la célula dependiendo de lo que tengas, es una hipo o una hipercalemia, ¿ok? El cuerpo se encarga de hacer eso. Pero ¿qué ocurre? Dependiendo de cuál es el escenario, eso se hace a expensas del hidrogenión, ¿ok? Entonces puede ser que el intercambiador lo que haga es meterme mucho hidrogenión hacia dentro de la célula, o sea que la sangre se va a quedar sin hidrogenión o con menos hidrogenión, y la traducción al final del día es que la sangre se va a quedar sin ácido, ¿ok? Y entonces eso me va a llevar entonces a mí al final del día a un tipo de alcalosis, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo una hipocalemia, ¿ok? Entonces, si hay una hipocalemia, la razón ya la estudiamos en la clase respectiva, entonces yo quiero sacar potasio a la sangre. Y cool, el cuerpo lo hace. El cuerpo saca potasio desde dentro de la célula hacia afuera, hacia la sangre. Pero eso no es gratis, ¿ok? Para sacar potasio, yo tengo que agarrar el hidrogenión y meterlo
hacia adentro de la célula, ¿ok? Entonces sí, sale potasio, compenso la hipocalemia, pero me quedo sin hidrogenión en sangre, porque todo el hidrogenión entró dentro de la célula. O sea que el efecto neto es que queda todo básico, ¿ok? O sea que la hipocalemia, si no se corrige, puede llevarte también a, o se asocia también a la alcalosis metabólica. Y otro ejemplo que pues parece un poco más lógico, más fácil de entender, es un paciente que vomita, ¿ok? Cuando el paciente vomita, todos aquí hemos vomitado en algún momento de nuestras vidas, tú pierdes ácido de forma pues directa. Bien, esos fueron los ejemplos con respecto a aumento de la pérdida de de hidrogenión. Ahora vamos a ver la alcalosis metabólica en función de un aumento del bicarbonato, ¿ok? ¿Por qué el cuerpo está reteniendo bicarbonato? ¿Okay? ¿Por qué no se está eliminando? Vamos a ver eso con detalle. Bien, puede ser que el paciente esté ingiriendo mucho bicarbonato. Digo, no es que te vas a comer toda la cajeta de baking soda. ¿Okay? Eso ocurre más que todo en el escenario intrahospitalario. Un paciente que le estás corrigiendo un desequilibrio y que en la solución él tenga bicarbonato. Entonces, ¿qué ocurre? Por corregir otras cosas, al paciente le están colocando por vena mucho bicarbonato y puede que el paciente quede en un estado alcalótico, en un estado tipo alcalosis, ¿no? Claro, ¿no? Si tú me dices que es para compensar ya sea un potasio o un sodio, pues el bicarbonato no me interesa tanto. El bicarbonato es un poquito más, un exceso de bicarbonato es un poquito más manejable. De repente el sodio o el potasio son iones que son más dramáticos y que son priorizables por encima del bicarbonato. ¿Okay? Pero es un ejemplo de una alcalosis metabólica de tipo iatrogénica. Iatrogénico, creo que ya he dicho, quiere decir que es una consecuencia propia del acto médico. O sea, yo no quería aumentar el bicarbonato, pero es una consecuencia de lo que estoy haciendo. O sea, esas cosas pasan y eso es propio del ejercicio de la medicina. Otra cosa que puede ocurrir es con el mismo ejemplo del hiperaldosteronismo, ¿no? El paciente pierde mucho hidrogenión por la orina y entonces eso deja detrás un exceso de bicarbonato, ¿ok? Lo mismo aplica. Otro ejemplo ocurre, quizás uno un poquito más difícil de explicar, pero para que usted sepa que existe, en la depresión de volumen. Eso también le llaman alcalosis por contracción de volumen. Por alguna razón, el paciente está perdiendo mucho fluido, ¿ok? Pierde fluido, pero con baja concentración de bicarbonato, ¿ok? Entonces, eso lleva a que el cuerpo se quede con mucho bicarbonato en este caso. ¿Okay? En ese escenario eso puede ocurrir, se da sobre todo asociado al uso de diuréticos, ¿ok? El paciente con diuréticos, si no se controla, orina mucho, ¿ok? Entonces puede que la orina sea una orina pobre en bicarbonato y al final del día el paciente, todo el cuerpo se está quedando lleno de bicarbonato, ¿ok? Entonces, eso se puede traducir en que la consecuencia sea una alcalosis. Bien, vamos entonces a ver la parte de la compensación. Voy a leerles esto en verde, ¿no? Dice aquí, ¿cómo los pulmones compensarían una alcalosis metabólica? Puedes ir pensándolo desde ya. Dice aquí, si el bicarbonato es muy alto, ¿qué quisieran hacer los pulmones con el CO2? Me parece lógico la respuesta, ¿no? La respuesta sería aumentar el CO2. Pero bueno, vamos a desarrollarlo paso a paso como el libro nos lo explica bastante bien. Hay dos formas de pensar en esto, ¿no? Recordemos que en la contraparte anterior, el aumento del CO2 en los pulmones lleva a acidosis, ¿ok? Entonces, en este caso, yo tengo una alcalosis, yo quiero compensar, yo quiero pelear contra esa alcalosis, quiero pelear contra ese exceso de bicarbonato. Entonces, la función o la solución para esto sería entonces retener algo que pelee contra el bicarbonato. ¿Y qué pelea contra el bicarbonato? Pues el ácido. ¿Y cómo yo obtengo ácido de forma respiratoria? Bueno, reteniendo CO2. ¿Ok? Reteniendo CO2. Entonces, al final del día se cumple la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En la alcalosis metabólica tenemos un aumento del bicarbonato. Entonces, el cuerpo para equilibrar las cosas necesita ácido. ¿Y cómo consigue su ácido? A expensas del dióxido de carbono, del CO2. Entonces, la compensación es aumentar el CO2 a nivel respiratorio.
Bueno, ¿y cómo lo haría? Pues quizás reteniendo CO2, o sea, dejando de expirar tanto CO2. De esta forma yo retengo CO2, ¿ok? De forma resumida, en la alcalosis metabólica el pH va a estar alto. Acuérdate que un pH alto es igual a acidosis. Ay, Dios mío. Un pH alto es igual a alcalosis, disculpe, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que si es metabólico, el bicarbonato va a estar alto y la compensación respiratoria o pulmonar va a ser también aumentar de forma proporcional el CO2. ¿Ves? ¿Cómo logran esto? Reteniendo, ¿ok? El pulmón retiene CO2 para poder bajar ese pH. Mira, la meta no es eliminar el bicarbonato. La meta es llevar al pH el equilibrio. Y ya después de eso el cuerpo busca cómo eliminar el bicarbonato. Pero en este momento lo importante no es eliminar ni el bicarbonato, ni el ácido, ni el CO2, no, no. La meta aquí es el pH. ¿Okay? Lo importante es llevar a ese pH lo más cercano al equilibrio. Y ya después aparecen otros mecanismos que regulan las otras moléculas que están causando el daño. Pero la prioridad es que el pH llegue a su respectivo equilibrio. Y bueno, veremos la última, que de repente es un poquito, no mucho, un poquitito más complicada, que es la acidosis metabólica. ¿Ok? Esa acidosis metabólica, mucha agua, no importa, a calentar. Esa acidosis metabólica es causada ya sea por dos cosas, o una de dos. Ya sea que el paciente tenga una disminución del bicarbonato, ¿ok? El paciente está perdiendo bicarbonato, o que él tenga un aumento en el ácido, ¿ok? ¿Cómo yo adquiero o cómo yo llego a aumentar el ácido? Bueno, la forma, en términos generales, como ocurre eso, es que yo estoy adquiriendo otro ácido a la sangre. O sea, yo estoy consumiendo algo que es ácido y entonces, por tema de lógica, eso me va a disminuir, me va a poner un estado acidótico y me va a disminuir el pH. Entonces, si por alguno de estos escenarios que vimos yo tengo un exceso de ácido, estoy totalmente en acidemia, en acidosis, entonces, ¿cómo el pulmón compensa esto? Eliminando CO2, ¿ok? Fíjate que el CO2 es más ácido, entonces el pulmón, para compensar esta acidosis metabólica, entonces él debe eliminar el CO2. O viendo de otra forma, en la acidosis metabólica, el pH va a estar bajito, ¿ok? Va a estar aquí bajito. O sea, la concentración, perdón, la solución va a ser que si el bicarbonato bajó, ¿ok? Entonces el CO2 también tiene que bajar, ¿ok? Esos son los principios básicos de la acidosis metabólica. Ahora, el problema con esto es ver qué está causando la acidosis metabólica. Si es que el paciente está perdiendo bicarbonato o si es que el paciente está ganando un ácido extra, ¿ok? Entonces, ¿qué puede llevar al paciente a perder bicarbonato? Bueno, ya vimos el escenario de la diarrea, ¿no? Que todo el jugo gástrico, perdón, jugo pancreático, el duodeno rico en bicarbonato se pierde, ¿ok? O puede ser que exista un problema a nivel renal. En cualquiera de los dos escenarios, el efecto neto es que el paciente va a perder mucho bicarbonato, ¿ok? Me salió el gallo, ¿ok? Un poquito cansado, pero no importa, voy a tener que terminar. Bien, el otro escenario es que el paciente, por alguna razón, esté adquiriendo un ácido de afuera, un ácido externo. ¿Ok? Y eso se explica por esa mnemotecnia mood piles. ¿Ok? Ahorita vamos a ver, vamos a desglosar cómo puede ocurrir ese mood piles. Bien. Para entender o para descartar qué es lo que está causándome esto, yo primero le hago al paciente una gasometría, ¿okay? Que la vez pasada quedé de conseguir una gasometría para que ustedes la vieran, pero se me fue la onda, me enredé y no la conseguí. Queda de tarea. Bien, el punto es que el paciente le hace una gasometría y el pH está bajo, ¿ok? El pH está bajo y el bicarbonato también está bajo. Entonces la pregunta es, pero bueno, ¿y qué está causando esto? ¿Qué está fallando? Si es el riñón o si es que el paciente está intoxicado con un ácido extra. ¿Cómo yo determino cuál es la causa de esta acidosis metabólica? Bueno, y para esto es útil este cálculo de este anion gap que probablemente usted conoce de sus otras clases. Si no, yo se lo voy a presentar el día de hoy. ¿Okay? Yo no voy a poner a calcular el anion gap específico de algo
pero sí que entiendan qué es el anion gap y para qué se usa. Bien, obviamente este paciente, yo tengo que tener una historia clínica. O sea, si tú me dices a mí que el paciente tiene diarrea, que es algo evidente, entonces ya yo asumo que la causa de la acidosis es la pérdida de bicarbonato secundaria a mucha diarrea. ¿Okay? Entonces ya eso me... Hay orientación clínica. Por ejemplo, lo otro puede ser que un paciente que está muy deshidratado por la diarrea también te puede hacer datos de falla prerrenal, aumento de creatinina, aumento de boom. Entonces ya eso me va moldeando el diagnóstico y me indica a mí, ah, mira, esa es una acidosis secundaria a una diarrea que llevó a una deshidratación. Entonces ahí es más fácil el asunto, ¿ok? De descubrir la causa. O sea, hay veces que los datos clínicos facilitan todo y lo hacen más evidente, pero hay veces que la cosa no es tan clara y entonces la misión del médico es investigar qué está haciendo que ese paciente esté acidótico. Porque si yo no descubro la causa, entonces yo no voy a poder tampoco corregirla, ¿ok? Esto es como investigar, de hecho, esto es investigar. Entonces, para realizar adecuadamente esta investigación, es fundamental el apoyo del laboratorio, ¿ok? Entonces, no sé por qué el paciente está acidótico, ¿ok? Entonces, tengo alteraciones a nivel de laboratorio y quiero saber qué es lo que está ocurriendo, ¿ok? Entonces, al paciente siempre se le hace su batería de electrolitos y entonces, utilizando el anion gap, yo veo esos electrolitos y yo puedo determinar o yo puedo orientar si lo que me está condicionando esa acidosis es que el paciente está ganando un ácido extra o está perdiendo bicarbonato en ausencia de una historia clínica que no sea clara. Entonces, ¿qué yo uso para calcular ese anion gap? Entonces, yo uso el cálculo de sodio, de cloro y de bicarbonato. O sea, que la sumatoria de cloro y bicarbonato, eso le resto la cantidad de sodio. Dicho de otras formas, yo resto, ¿ok? O yo calculo el principal catión extracelular, que usted sabe que es el sodio, y le resto los principales aniones extracelulares, que en este caso serán el cloro y el bicarbonato. Los valores normales de referencia que yo conozco, puede variar, siempre lo digo, son para el sodio 140, cloro 108 y bicarbonato de 24. Cuando no tengas nada que hacer, te buscas una hojita, haces el cálculo y ese anion gap te debe dar un número cercano a 8, ¿ok? O 8 como tal. Bien. Si el anion gap yo lo calculo y ese resultado es mayor de 10 a 12, ¿ok? Eso quiere decir que hay un problema aquí, ¿ok? Hay un problema con el cloro y el bicarbonato, o sea, esto está disminuido y eso me indica a mí que ese paciente tiene otro ácido presente. Entonces, ¿cómo yo veo qué ácido está presente? Bueno, utilizo este mood piles que en otras bibliografías le ponen cat mood piles, que eso es se llama mnemotecnia, ¿no? Por ejemplo, el paciente está intoxicado con algo o tiene una causa externa que conlleva acidosis. Por ejemplo, de que la C puede ser que tenga monóxido de carbono, la A puede ser que haya unos aminoglicósidos, por ejemplo, la M puede ser que tenga una intoxicación por metanol, la D, que es la que yo estoy más familiarizado de cuando me tocaba hacer medicina clínica, que es el paciente con una cetoacidosis diabética. Bien, es importante. Eso lo vamos a discutir hoy, por qué un paciente con diabetes descompensada se pone acidótico. Eso lo vamos a ver en otro episodio más adelante, en la segunda temporada, cuando nosotros estudiamos el curso de patología, porque es que eso no lo puedo hablar yo en 2 minutos. Eso pues hay que hablar tanto como he hablado ahorita de trastorno ácido-base. Por ejemplo, puede ser que el paciente esté intoxicado con isoniazida, ¿okay? Que es un medicamento que se usa para tareas, se lo dejo para ustedes que dan tanta microbiología. La E puede ser que el paciente esté intoxicado con etanol o etilenglicol, que es famoso también. Y la S es de salicilatos, que el más famoso es la aspirina. ¿Okay? Por ejemplo, si yo me intoxico con aspirina, voy a tener varias manifestaciones, pero una puede ser una acidosis metabólica, en este caso con anion gap alto, con anion gap aumentado. Entonces, obviamente, tú no te vas a aprender esto de memoria, ¿no? Pero tú tienes tu batería ahí, sí, en mi CAT Mood Piles, y vas descartando. Le preguntas al paciente, ¿pero usted toma un medicamento? Sí, yo tomo isoniazida. ¿Y qué dosis? Tal dosis. Y tú te das cuenta que el tipo se ha tomado más de lo que es recomendado. Y tú puedes decir, mira, ve, el paciente puede que esté intoxicado con el medicamento. Si lo retiro en papel,
eso me va a ayudar a corregir esa acidosis metabólica. Va más o menos por dónde va la cosa. Sigamos. Bien. Voy a leer esto que está aquí un poquito tedioso, pero bueno, toca leerlo porque es las preguntas, el bendito por qué. Voy a leer textual. Una pregunta lógica sería, pero si uno pierde bicarbonato sin adición de otro ácido, ¿no debería existir también un aumento de anion gap? Eso es cierto. Si por aquí si yo pierdo bicarbonato y esto aquí en vez de 24 está en 14, ¿ok? Saca el cálculo y te debe dar un anion gap alto, ¿ok? Ya vamos a hablar por ahí hasta el momento, ¿verdad? ¿No? Es una pregunta interesante. Veamos el segundo párrafo. Siguiendo esta lógica, si hay diarrea o pérdida renal de bicarbonato, ¿ok? ¿No debería esto también aumentar el anion gap? ¿Ok? Ya que una de las cosas que estamos restando, o sea, el bicarbonato, ahora es mucho más bajo. Eso también es cierto. Por ejemplo, o pudiera ser cierto, pudieran ustedes pensar en eso. Por ejemplo, el paciente está con diarrea, pierde mucho bicarbonato y su bicarbonato está de 24 bajo a, ponte que a 12. Sacas el cálculo y te va a dar un anion gap alto. ¿Ok? Entonces, también, pues, eso de veras que sí tiene sentido. Pero vamos a ver qué ocurre. ¿Ok? Cuando el cuerpo está pleno de bicarbonato, a nivel celular hay varios transportadores. ¿Ok? Esos transportadores lo que hacen es aumentar el cloro a nivel sérico. ¿Ok? Eso quiere decir que si el bicarbonato baja, el cloro va a aumentar. De manera que esto aquí se mantenga constante y entonces el anion gap no sea alto. Es interesante que es esto. O sea que si yo pierdo bicarbonato, el cloro, esto no es que me compensa, pero los transportadores de cloro van a evitar que esa acidosis metabólica tenga un anion gap aumentado. Qué interesante esto, ¿no? Gracias al cloro. Entonces, habiendo dicho eso y entendiendo ese concepto, tenemos la máxima siguiente. ¿Ok? Cuando yo tengo una acidosis metabólica con un anion gap elevado, eso quiere decir que hay otro ácido en la sangre. ¿Ok? Entonces, ahí yo me voy con mi mnemotecnia Mood-Piles o Cat-Mood-Piles. Le preguntas al paciente, por ejemplo, oiga, usted toma alcohol, usted es diabético, etcétera, ¿no? Y entonces en papel, si tú descubres, gracias a tu historia clínica, qué está ocurriendo, entonces puedes corregir esa acidosis, ¿ok? Repito, una acidosis metabólica con un anion gap elevado siempre a ti te va a indicar que ese paciente tiene otro ácido en la sangre. Entonces, ¿cuáles pueden ser causas de ácido elevado en sangre? Entonces, usas tu mnemotecnia Mood-Piles, ¿ok? No quiero que te lo aprendas de memoria, pero quiero que entiendas el concepto de acidosis y anion gap elevado, ¿ok? Eso sí me interesa. La contraparte sería una acidosis metabólica con un anion gap normal, ¿ok? Dicho de otra forma, eso quiere decir que no se está añadiendo otro ácido a la sangre, ¿ok? O sea, que no hay Mood-Piles. O sea, que el paciente lo que está perdiendo es bicarbonato, ¿ok? Ya sea por diarrea o por un problema renal. Digamos que si es por diarrea, no es una diarrea de una deposición, una diarrea importante, una diarrea marcada. Y quizás eso debería ser, desde el punto de vista clínico, debe ser evidente, ¿ok? Entonces nos preocupa aquí más que todo el problema renal. Un poquito más de agua. Bien. Vimos entonces la acidosis metabólica con anion gap elevado y dijimos que hay un ácido extra. Creo que hasta ahí eso queda bastante claro. El asunto ahora es si la acidosis metabólica tiene un anion gap normal. Entonces, ¿qué me está causando el problema? ¿Es renal o es una diarrea? Como dice aquí, la diarrea debe ser clínicamente evidente, pero bueno, a veces no. Puede que el paciente esté inconsciente, no tiene familiar, nadie sabe nada de él. Entonces, en ese escenario puede que quizás el asunto no sea tan clínico. Puede ser un paciente que no hable también, por ejemplo. Eso también ocurre. Es un abuelito así encamado que no habla y bueno, ahí sí no hay manera, ¿no? Entonces, a veces es fácil, a veces no es tan fácil. Ojalá siempre fuera fácil. Bien, en ese escenario tenemos otra herramienta importante para ver qué está causando esa acidosis metabólica, ¿ok? Y ese cálculo se llama el anion gap urinario.
¿Qué más está decirlo? El anion gap urinario solo aplica cuando la acidosis metabólica es con un anion gap normal. Entonces, en ese escenario, yo voy a utilizar el anion gap urinario para determinar si lo que me está causando esto es una diarrea o si existe un problema a nivel renal. Entonces, aquí utilizo la concentración de iones a nivel urinario, ¿no? En un cálculo que más o menos sería la concentración de sodio más el potasio más el amonio debe ser igual a la concentración de cloro. Entonces, lo que yo hago es medir estos electrolitos en orina. Quizás esto es un poquito difícil de calcular porque es duro calcular o es más difícil calcular el amonio, ¿no? Y es más fácil calcular el cloro. Entonces, así como en un movimiento de álgebra que usted dio en la escuelita, entonces pasan unas cosas para la izquierda, otras para la derecha, y entonces cambias el cloro para la izquierda y entonces regresas el amonio para la derecha. Pero como lo regresaste, cambió de un signo positivo a un signo negativo, ¿ok? No es que esto sea negativo, sino que como lo cambié de forma algebraica, entonces cambia siendo negativo. Por eso es que es importante conocer un poquito de álgebra, de química, de física, para poder entender estas materias de ciencia de la salud. O sea, no es que tienes que ser un premio Nobel en física, en química, en álgebra, en matemáticas, no, pero tienes que por lo menos saber lo básico, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ya yo puedo calcular básicamente en orina, no básicamente, con facilidad, el sodio, el potasio y el cloro, y entonces yo puedo calcular con más facilidad mi anion gap urinario. Bien, vamos a elaborar qué significa eso. Bien, hemos dicho hasta el cansancio que el riñón es un órgano especialista en la compensación. Entonces, el riñón, cuando así lo requiere el cuerpo, él tiene mecanismos de sobra para secretar ácido, ¿ok? Asumiendo que el paciente tiene una acidosis metabólica, el riñón va a botar ese ácido para entonces tratar de mantener el pH en equilibrio, ¿ok? Un mecanismo era con la aldosterona que repasamos anteriormente, pero también el riñón puede secretar ácido en forma de amonio, ¿ok? Que ese amonio sería hidrogenión más amoníaco, ¿ok? Que el resultado es igual a amonio, o amonia también dice en inglés. Bien, es un mecanismo renal para eliminar el exceso de ácido, ¿ok? Bien, vamos a decir el escenario donde esta acidosis metabólica está ocurriendo debido a una diarrea. Pues repito, no es una diarrea cualquiera, es una diarrea pues bien marcada. Entonces, los mecanismos compensadores de mi riñón están íntegros, o sea que el riñón está funcionando adecuadamente. O sea, si el paciente está acidótico de forma metabólica, entonces el riñón va a hacer su trabajo, ¿ok? Él va a secretar el exceso de ácido en forma de amonio, ¿ok? Entonces, si yo calculo mi anion gap urinario, el resultado es que ese amonio, ¿ok? Sea muy negativo, ¿ok? Muy negativo a la vez quiere decir que el amonio es muy alto, ¿ok? Y si el amonio es muy alto, o si es alto, quiere decir eso que los riñones están funcionando adecuadamente, ¿ok? Que los riñones están respondiendo a la acidosis metabólica. Bien, eso ocurre en el contexto de una diarrea, ¿ok? Entonces, la solución ahí para este paciente es ver por qué tiene diarrea, hidratarlo, si es una cuestión por bichos, dar antibióticos, si viene el caso, o tú sabes, ¿no? Compensarlo. Hasta que no ocurra diarrea, el problema no se va a corregir. Bueno, el problema es si el causante no es la diarrea, ¿ok? Si el causante de la acidosis metabólica es el riñón, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurrirá con el anion gap urinario? Si el riñón está fallando, entonces el mecanismo este de secretar ácido a través del amonio no funciona. Por lo tanto, la secreción de amonio será inadecuada. Por lo tanto, el cálculo este de anion gap urinario va a ser cercano a cero o va a ser positivo. Cuando es cercano a cero o es positivo, quiere decir que, como dice aquí, no positive, hay un fallo del riñón en secretar amonio, ¿ok? Y eso te indica a ti que ese riñón está comprometido. Lo contrario también aplica. Si el anion gap urinario es muy negativo, entonces el riñón está compensando bien y está funcionando y está secretando activamente amonio
y por lo tanto la acidosis probablemente sea por culpa o debido a una diarrea. Pero si calculas el anion gap urinario, el resultado es cercano a cero o positivo, el causante es el riñón. O sea que su mecanismo de secreción de amonio no está íntegro y por lo tanto la causa es una acidosis tubular renal, que ahorita vamos a discutir un poquito los conceptos de cómo funciona esto. ¿Ok? Entonces, importante, el anion gap urinario solo va a aplicar si la acidosis metabólica es con anion gap normal. Si el anion gap está elevado en sangre, quiere decir que hay mood piles y por lo tanto no tiene fundamento de calcular el anion gap urinario. ¿Por qué? Porque el paciente tiene otro ácido, no tiene ni diarrea, ni siquiera un problema renal. El problema está en el mood piles. Bien, pensando en la parte renal, vamos a ver algunas causas de acidosis tubular renal. ¿Qué me pueden llevar a mí? Pues a una acidosis metabólica, en este caso con anion gap normal. Y en este caso con un amonio pues que sea positivo. Denme un segundito que me están escribiendo. Bien, entonces, el riñón está fallando. El riñón no puede secretar ácido, ¿ok? El riñón no está, esto está favoreciendo que se retenga ácido. Perdón, y si se retiene ácido, el resultado es una acidosis, en este caso una acidosis metabólica, ¿ok? En condiciones normales, tu riñón se defiende de la acidosis. ¿Cómo lo logra? Ya sea racionando bicarbonato o eliminando ese exceso de ácido por la orina. Son mecanismos que tu riñón utiliza bastante bien y favorecen que el pH llegue lo más cercano al equilibrio. ¿Ok? Ya vimos entonces que el riñón tiene mecanismos para botar ácido. Por ejemplo, puede ser en forma de amonio, que es este amoníaco más hidrogenión, o también en forma de ácido fosfórico, ¿no? Entonces son mecanismos que el riñón usa para, yo creo que es ácido fosfórico esto, si no me corrigen, ¿no? Tampoco soy un experto en química yo ahorita. La cosa es que el riñón puede eliminar ácido, ¿ok? Si el riñón no puede eliminar ácido, quiere decir que hay una acidosis tubular renal, que vamos a resumirlas en tipo 2, perdón, tipo 1, tipo 2 y tipo 4, que la tipo 4 es el hipoaldosteronismo. Bien, en la tipo 1, ¿ok? Hay una alteración de la secreción de hidrogenión a nivel de la nefrona distal. Eso ocurre, por ejemplo, secundario a una enfermedad autoinmune, o puede ser, por ejemplo, un paciente que esté intoxicado por algún medicamento, o puede ser que los transportadores de hidrogenión puedan estar alterados por un tema de nacimiento, ¿no? Un defecto genético. Importante aquí, como dice en verde, si el ducto colector no secreta ácido adecuadamente, ¿cómo crees que estará el pH urinario? Creo que la respuesta es fácil, ¿ok? Todo el ácido se lo está quedando el cuerpo, entonces la orina no va a tener ácido. Por lo tanto, la orina va a estar básica, va a ser una orina alcalina, ¿ok? El otro escenario es la acidosis renal tubular tipo 2. En esta lo que tenemos es un defecto en la reabsorción de bicarbonato, ¿ok? O sea, el paciente está botando mucho bicarbonato. Esto también se debe, por ejemplo, secundaria a toxicidad por medicamentos, un defecto genético u otras causas más raras, como el síndrome de Fanconi, que lleva también a daño renal. Para que sepan que también puede ocurrir esto. Este escenario aquí no lo voy a leer porque se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea en su casa. Es un poquito enredado, pero te explica cómo reacciona el cuerpo frente a las alteraciones de bicarbonato y cómo eso altera el pH de la orina. ¿Okay? Le dejo esto para que lo revisen, esto no es tan importante, porque en verdad, pues, esto enreda mucho las cosas. Creo que para la próxima es mejor eliminar esta parte. Porque ya esto es más que todo parte de nefrología, ¿no? Y la última que sí me interesa que sepan, porque la aldosterona por alguna razón está en todos lados, es la tipo 4, que es el hipoaldosteronismo, ¿no? Entonces, para entender qué ocurre con el hipoaldosteronismo, tenemos que recordar
cuáles son las funciones de la aldosterona, ¿ok? En verde, ¿por qué el hipoaldosteronismo causaría acidosis metabólica? Entonces, recapitulemos que la aldosterona es la responsable de estimular la secreción de hidrogenión, ¿ok? Según sus funciones, junto a la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Por lo tanto, si hay poquita aldosterona, o sea, si hay un hipoaldosteronismo, entonces se va a secretar poquito hidrogenión a nivel renal. O sea, si yo orino poquito hidrogenión, orino poquito ácido, todo me lo quedo en mi cuerpo. Entonces, el hipoaldosteronismo me puede llevar a acumulación de ácido en la sangre y obviamente eso me puede llevar a mí también a acidosis. ¿Ok? La aldosterona no solamente se encarga de regular el ácido, ¿ok? También regula el sodio y el potasio. Por lo tanto, puede estar con hipoaldosteronismo. También puede estar hiponatrémico e hipercalémico, ¿ok? Eso también puede ocurrir. Bien, ¿por qué el paciente tiene hipoaldosteronismo? Bueno, el paciente tiene algún problema en la glándula suprarrenal, sobre todo en la corteza, ¿ok? Tiene algún grado de insuficiencia adrenal, será lo correcto. Si nos va a dar chance, que no estoy muy seguro, eso quizás lo vamos a poder elaborar un poquito más en el último módulo de las glándulas endocrinas. Y solo para recapitular, ¿qué estimula la aldosterona? Bueno, ya usted sabe que es el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿ok? Hay medicamentos que inhiben este eje, que son los IECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿ok? Esos medicamentos se usan para tratar la presión arterial. Fíjate que la angiotensina es un potente vasoconstrictor. Entonces, si yo inhibo esa enzima convertidora de angiotensina, va a disminuir la angiotensina y el paciente va a estar con menor tono vascular y eso va a hacer que la presión se controle, que la presión baje. Cool, hasta ahí estoy bien. El problema es que eso también puede bajarme la aldosterona si no se monitoriza y entonces puede verse eso involucrado en una potencial acidosis metabólica secundario al abuso de esto, ¿no? Bien, y ya para terminar, esto resume todo lo que he tratado de explicar yo en esta clase. Primero, evalúa si el pH es normal o no. pH normal ronda los 7.4. Un pH bajo es acidosis. Un pH alto es alcalosis. Si hay algo anormal, tienes que evaluar cómo está el CO2 y el bicarbonato, ¿ok? Sabes ya fácil que una acidosis con un CO2 alto, eso es una acidosis respiratoria, ¿ok? Si hay una acidosis con un bicarbonato bajo, eso es una acidosis metabólica y así te vas, ¿ok? Le debo esto para que lo revisen con calma, ya es lo que he dicho yo a lo largo de esta clase. Y esta segunda diapositiva va en función de la acidosis metabólica, donde tenemos que calcular el anion gap, ¿ok? Si el anion gap es elevado, recordemos que hay un ácido extra. ¿Y qué ácido extra puede estar? Bueno, te vas a buscar el MOD-PILES. Si el anion gap es elevado y hay acidosis metabólica, entonces la pérdida ocurre a nivel de diarrea o a nivel renal. Entonces, para definir cuál está ocurriendo, tú calculas el anion gap urinario, ¿ok? Dijimos entonces que la diarrea es clínicamente evidente, ¿ok? Pero cuando el problema es renal no es tan evidente y entonces buscamos causas de acidosis a nivel tubular. Entonces repasamos que hay la tipo 2, la tipo 1 y también la tipo 4 que es el hipoaldosteronismo, ¿no? Entonces exactamente esto es lo que les he dicho, lo revisan después con calma y bueno, creo que por hoy terminamos eso. Cuando tengan chance lo revisan, tienen preguntas son bienvenidas y bueno, chao, cuídense, que estén bien, hasta luego.